Quiero que escuchen mi verdad. No es una historia de amor, ni de heroísmo, aunque en mis peores noches me he preguntado si lo que hice fue, a mi manera, un acto de supervivencia heroica. Durante 40 años, un secreto me ha consumido y me ha liberado a la vez. Un peso que he llevado en cada paso, en cada respiración, en cada sueño y en cada despertar. Yo, esta mujer anciana que ven aquí, con las manos temblorosas y el alma cansada, maté a mi agresor. Y no solo lo hice, sino que, con mis propias fuerzas y el ingenio que solo el miedo más puro puede conceder, escondí su cuerpo. La policía, ese brazo largo y supuestamente infalible de la justicia, nunca lo supo. Ni una sola pista, ni una sombra de sospecha. Para ellos, él simplemente desapareció en el aire de una noche olvidada. Sí, lo hice. Pueden juzgarme, pueden condenarme. Sé que lo que hice es imperdonable para muchos, un pecado mortal ante Dios y ante los hombres. Pero en ese momento, en esa oscuridad, no tuve elección. No fue un acto de locura ciega, aunque la desesperación me hubiera empujado al borde. Fue un acto desesperado de supervivencia. Un grito mudo de mi espíritu que se negaba a ser quebrado, a ser borrado. Él había convertido mi vida en un infierno silencioso. No un infierno de llamas y azufre, sino uno de terror constante, de humillación diaria, de un miedo que se adhería a mi piel como una segunda piel, asfixiándome lentamente. Mi hogar, que debió ser mi refugio, se había transformado en mi propia prisión. Cada paso, cada palabra, cada respiración mía estaba bajo su control, bajo su furia impredecible. Intenté buscar ayuda, claro que sí. No era una ingenua. Susurré mi dolor a amigas, a familiares, con la esperanza de que alguien viera las señales, que alguien extendiera una mano. Pero mis palabras se perdían en el aire, o eran desestimadas con frases como problemas de pareja, o cosas que pasan. ¿Y la policía? Ah, la policía. Recuerdo haber intentado una sola vez, hablar con un agente. Mis palabras eran tímidas, mi cuerpo temblaba. Me miró con ojos cansados, como si yo fuera solo otra mujer histérica. Me dijo que no había pruebas, y que resolviera mis problemas en casa. Sentí que la ley, que la sociedad, me había abandonado por completo. Me vi acorralada, sin salida, mi vida escurriéndose entre mis dedos como arena fina. Y entonces llegó el día. Esa noche, la violencia escaló a un nivel que yo nunca antes había experimentado. La amenaza de que mi vida terminaría allí era palpable, no una fantasía. No había escapatoria, no había gritos que pudieran ser escuchados. En ese instante, con el miedo helándome la sangre y la adrenalina corriendo por mis venas, solo pude reaccionar. Fue un segundo, tal vez menos. Una fuerza desconocida se apoderó de mí. Y cuando todo terminó, cuando el silencio finalmente se instaló en la habitación, el pánico se apoderó de mí. No era un pánico ruidoso, sino uno frío y paralizante. Él estaba allí, inerte. Y yo, libre. Libre y condenada a un secreto. Decidí que nadie más lo sabría. ¿Quién me creería? ¿Quién entendería mi desesperación? La policía no lo haría. Me encerrarían, me juzgarían, sin comprender el infierno del que yo acababa de escapar. Mi propia justicia se había manifestado, y ahora yo debía protegerla. Así comenzaron las 4 décadas. Cada día, cada noche, el miedo a ser descubierta me acompañaba como una sombra leal. Cada excavación en el vecindario, cada noticia de un cuerpo encontrado en otro lugar, me hacía temblar. Pero también, había una extraña paz. La paz de saber que yo estaba a salvo, que él no podía hacerme más daño. Me convertí en una maestra del engaño, de la normalidad. Crié a mis hijos, vi crecer a mis nietos, lloré a los que se fueron, celebré los triunfos. Fui una vecina, una madre, una abuela. Pero mientras tanto, un oscuro secreto yacía bajo mis pies, en el jardín de mi casa, y en lo más profundo de mi alma. Los detectives buscaron a mi agresor, hicieron preguntas a la comunidad, pero sus ojos estuvieron ciegos a la verdad que yo guardaba a plena vista. Mi vida entera fue una máscara de normalidad sobre un abismo. Ahora, aquí estoy. Al final de mi camino, el peso de esa verdad es insoportable. Mis días están contados, lo siento en cada hueso, en cada suspiro. No quiero llevarme esta carga a la tumba, no sin antes, al menos una vez,
pronunciar las palabras que han habitado mi silencio por tantos años. Es hora de que el mundo, de que ustedes, sepan la verdad detrás de mi silencio forzado. Esta no es una historia de bondad, ni de maldad pura. Es la historia de lo que una mujer, o cualquier ser humano, es capaz de hacer para sobrevivir cuando la justicia, esa entidad supuestamente justa, falla estrepitosamente. Prepárense, porque lo que van a escuchar a continuación no es un cuento de hadas, ni una leyenda urbana. Es la confesión más sombría y real de mi existencia. La verdad que me marcó para siempre y que la policía nunca supo. La vida antes de la pesadilla. Ay, mis hijos, antes de que la sombra se extendiera sobre mí, antes de que la vida me diera la vuelta y me forzara a una elección inhumana, yo era solo Clara. Una niña, luego una joven, llena de sueños tan simples como el aire puro que besaba nuestras caras cada mañana en el lugar donde crecí. La vida, en aquel tiempo, tenía un sabor diferente, un aroma a tierra mojada después de la lluvia, un sonido de risas sueltas resonando por los campos abiertos. Era un tiempo de inocencia, de una pureza que hoy parece casi increíble. Mi infancia fue tejida con los hilos dorados del sol que se filtraba por las ventanas de nuestra humilde casa. Mis juegos eran los más sencillos: correr descalza por los caminos de tierra, cazar luciérnagas en las noches de verano, sentir el olor dulzón de las flores silvestres que adornaban cada rincón. Recuerdo la voz de mi madre, suave como una nana, cantando mientras amasaba el pan en la cocina. Y la de mi padre, un hombre de pocas palabras, pero con una mirada que decía más que cualquier poema. Él trabajaba en el campo, y yo lo veía regresar, al final del día, con el rostro marcado por el sol y las manos callosas, pero siempre con una sonrisa para sus hijos. Éramos una familia humilde, sí, pero rica en amor y en la simplicidad de nuestra existencia. La pobreza material nunca nos pareció una carga, pues la riqueza del espíritu, de la unión, desbordaba. Mis días eran como un arroyo que corre sereno, sin prisa. Yo ayudaba a mi madre en los quehaceres de la casa, aprendía a bordar las sábanas de lino que mi abuela tejía, y soñaba. ¡Ay, cómo soñaba! Soñaba con tener mi propia casita, un jardín florido, tal vez un marido bueno e hijos que corrieran por el césped. Eran aspiraciones modestas, sí, pero para mí, representaban la plenitud. Veía a las muchachas mayores casarse, construir sus vidas, e imaginaba mi propio futuro desarrollándose de forma igualmente pacífica y feliz. La vida allí, en nuestra pequeña comunidad, parecía protegida, como si las cercas y los campos fueran guardianes contra cualquier mal del mundo exterior. La comunidad era como una gran familia. Las puertas de las casas estaban siempre abiertas. Compartíamos el pan, las cosechas, las alegrías y las pocas tristezas que la vida nos traía. Recuerdo las fiestas populares, con las hogueras crepitando en el frío de la noche, el olor a dulces caseros y café en el aire. Las músicas animadas, los bailes, las sonrisas sinceras. Era un tiempo donde la confianza era la moneda más fuerte, y la solidaridad, la ley no escrita que gobernaba nuestras vidas. Yo me sentía segura, amparada por todos, parte de algo más grande e infinitamente acogedor. Mis amigos de aquel tiempo. Nuestras risas resonaban por los senderos, nuestros secretos eran susurrados bajo la luz de la luna. Las preocupaciones eran las de jóvenes. El vestido para la próxima fiesta, la mirada de un muchacho, los pequeños dramas que hoy parecen tan triviales. Yo era una muchacha ingenua, claro, pero con una alegría de vivir que me hacía sentir invencible. Creía en el bien, en la bondad de las personas, en la justicia que siempre prevalecería al final. Mi visión del mundo era pura, pintada con los colores vibrantes de la juventud y la esperanza. No había espacio para la maldad en mis pensamientos, ni para la sombra que vendría a consumirme. Jamás pude imaginar que aquel escenario idílico, aquella vida de simplicidad y paz, sería un día desfigurada por una oscuridad tan profunda. Que la alegría de un día recoger flores se transformaría en la urgencia de enterrar un secreto. Que los brazos que abrazaban a mi familia un día serían los mismos que necesitarían defenderse de una amenaza mortal. El contraste es abrumador, ¿no es así? Pensar en la niña que fui y en la mujer en que me convertí por fuerza de las circunstancias. Aquella Clara, joven y despreocupada, jamás creería la historia que la vieja Clara aquí les está contando. Ella se reiría, tal vez lloraría, pero jamás aceptaría que el mundo pudiera ser tan cruel, tan implacable. Es importante que entiendan esto. Que entiendan la pureza que se perdió, la inocencia que me fue robada.
Porque sobre esa fundación de paz y sueños se erigió la tragedia. Sobre la belleza de aquella vida se proyectó la sombra más densa. Sin comprender la luz, jamás podrán comprender la oscuridad que la engulló. Y, para aquellos que ya están sintiendo la curiosidad, el escalofrío, les pido una vez más, permanezcan. Porque esta es solo la calma antes de la tormenta. Y la tormenta que siguió. Ay, esa nadie jamás podría prever. Cambió mi mundo para siempre, y tal vez, cambie un poco el de ustedes también, al escucharla. La llegada del mal. ¿Se acuerdan de aquel tiempo? Aquel tiempo de sol y risas, de una paz casi palpable que describí. Ay, mis hijos, la luz más pura, a veces, atrae las sombras más densas. Fue así como él entró en mi vida. No con un trueno o un relámpago, sino como una brisa suave, casi imperceptible. Una brisa que, poco a poco, se convertiría en un huracán que arrancaría mis raíces y me dejaría a merced de la tempestad. Lo conocí a través de circunstancias cotidianas. Quizás en una fiesta en el pueblo, tal vez a través de algún conocido lejano, o quién sabe, él simplemente apareció en el camino que llevaba a mi pequeña casa, pidiendo ayuda con algo trivial. La memoria exacta de aquel primer encuentro es como un mal sueño, nebulosa en los bordes, pero con un punto central dolorosamente nítido. Él no era, a primera vista, el tipo de hombre que levantaría sospechas. Lejos de ello. Tenía una conversación fácil, una sonrisa que parecía acogedora y una aura de confianza que muchos confundirían con seguridad. Para mis ojos jóvenes e ingenuos, él parecía ser solo una persona más en la comunidad. Quizás incluso alguien que traería un poco de novedad a la rutina pacata, rompiendo la monotonía que, a veces, se instalaba. Yo jamás podría prever la oscuridad que se escondía detrás de aquella fachada tan bien construida. Al principio, todo era sutil. Pequeños gestos de atención, palabras dulces que hacían palpitar mi corazón de joven muchacha. Elogios que me hacían sentir especial, vista de una manera que nadie más parecía verme. Él era diferente de los muchachos del pueblo, más vivido, quizás con un aire de misterio que me fascinaba. Hablaba de lugares distantes, de experiencias que yo solo leía en los libros. Él me prometía un mundo más grande, un horizonte más allá de lo que, hasta entonces, era mi universo. Me sentía halagada, envuelta en una red casi imperceptible de encanto y promesas. No había señales claras, ninguna alarma sonaba. La oscuridad aún estaba adormecida, esperando el momento justo para despertar. La imagen puede mostrar a la abuela, más joven, con una mirada soñadora, que lentamente se transforma en preocupación. El escenario bucólico comienza a tener un contraste más oscuro en los bordes. El cambio, cuando llegó, fue gradual, casi imperceptible para quien no estuviera viviendo aquello. Como la marea que sube lentamente, tragándose la playa centímetro a centímetro. Primero, eran las críticas veladas, disfrazadas de preocupación. No deberías usar esa ropa, la gente podría pensar mal. Tus amigos no son buenos para ti, yo soy el único que realmente te entiende. Después, venía el control. ¿Dónde iba yo? ¿Con quién hablaba? ¿Qué hacía? Empezó con llamadas constantes, con la necesidad de saber cada paso mío. Él lo justificaba con amor, con preocupación. Y yo, en mi inexperiencia, empecé a creer que aquello era una prueba de cariño, una demostración de que yo era importante para él. ¡Qué error fatal, mis hijos! Aquello no era amor. Era posesión. Era el inicio de mi prisión. La oscuridad, esa que yo no podía ver al principio, comenzó a manifestarse en pequeños gestos de ira, en palabras que cortaban más hondo que cualquier cuchilla. Si yo lo contradecía, su sonrisa se deshacía en un semblante frío y sus ojos se volvían duros, casi sin vida. Me hacía sentir pequeña, insignificante, incapaz de tomar mis propias decisiones. La autoconfianza que yo tenía en mi juventud fue desintegrándose, pedazo a pedazo. Aquellas risas sueltas de las que les hablé, ellas escaseaban. La pureza que describí en el tópico 2, comenzó a ser manchada, ensuciada por esa presencia sombría que se infiltraba en cada rendija de mi vida. Me acuerdo de las noches en que me acostaba, mirando al techo, con el corazón apretado. Las dudas comenzaron a surgir, como malas hierbas en un jardín antes florido. ¿Estaría yo equivocada? ¿Me merecía aquello? La voz de él resonaba en mi cabeza, distorsionando la realidad,
haciéndome dudar de mi propia cordura. Empecé a alejarme de mis amigos, de mi familia. No porque él me lo prohibiera abiertamente al principio, sino porque yo sentía vergüenza, humillación. Tenía miedo de que ellos percibieran la sombra que estaba creciendo en mí, el brillo que se estaba apagando en mis ojos. Aquel ambiente acogedor, aquella comunidad cálida que tanto amaba, comenzó a parecer distante, como un puerto que yo veía alejarse mientras mi barco era llevado por una corriente peligrosa. Esa oscuridad no fue un rayo que cayó de repente. Era una niebla densa que subía lentamente, cubriéndolo todo, robando el color del mundo. Yo estaba atrapada en una trampa que yo misma había permitido construir, ladrillo a ladrillo, creyendo que eran los cimientos de un gran amor. No sabía que estaba construyendo mi propia celda. Y lo peor, no tenía a dónde ir. Mis sueños de casita y jardín florido comenzaban a transformarse en pesadillas de clausura y desesperación. La Clara feliz y llena de esperanza, aquella niña que corría descalza por los campos, se estaba perdiendo. La sombra se estaba volviendo más grande que la luz. Y esto, mis hijos, es solo el comienzo de la historia de mi tormento. Lo que viene a continuación es la escalada hacia el infierno. Sigan conmigo para entender cómo la inocencia de una vida simple puede ser destrozada en pedazos. Fue un proceso de deshumanización. Me quitó la voz, mi autoestima, mi capacidad de reacción. Me convertí en una sombra de mí misma, una cáscara vacía, esperando solo la próxima orden, la próxima crítica, la próxima mirada de desprecio. La Clara alegre, la Clara soñadora, la Clara que corría descalza y reía sin motivos, estaba muriendo. Y nadie fuera de esas paredes jamás lo supo. Para el mundo exterior, yo era solo la mujer callada que vivía con él. Nadie veía los moretones invisibles en mi alma, las cicatrices que sus palabras dejaban. Esa desesperación silenciosa que yo sentía era mía, solo mía. Y, a veces, la soledad era tan abrumadora como el propio abuso. La paz de la que tanto les hablé en el tópico anterior, se convirtió en un recuerdo distante, un sueño deshecho. La dignidad, esa que nos hace levantar la cabeza, fue pisoteada, aplastada bajo el peso de su crueldad diaria. Me veía en el espejo y apenas reconocía a la mujer que me miraba, los ojos apagados, la sonrisa forzada, la postura encogida. Me lo había robado todo, sin haber necesitado levantar la mano, al menos, no todavía. Yo solo quería que el tormento parara, que el dolor cesara, que pudiera volver a ser quien era, o al menos, encontrar un momento de tregua. Pero la tregua nunca llegaba. Cada vez que él se acercaba, mi cuerpo se encogía, mi mente se preparaba para el próximo ataque verbal, para la próxima humillación. Y cada día, cada noche, sentía que me empujaban más cerca del abismo, de un punto sin retorno. La semilla de la desesperación más profunda, esa que me llevaría al acto impensable, estaba siendo plantada, regada con mis lágrimas y mi sufrimiento silencioso. Y es aquí, mis hijos, donde la historia comienza a oscurecerse por completo. Esta fue la base de mi calvario. Lo que viene a continuación, eso no están preparados para escucharlo. Pero les prometí la verdad, y la verdad es un monstruo que necesita ser liberado. Si han llegado hasta aquí, es porque sienten la urgencia de esta revelación. Sigan conmigo, porque la próxima etapa es la escalada del dolor, la preparación para lo inevitable. Y créanme, no hay vuelta atrás después de esto. La escalada de la agresión. Me escucharon describir la niebla, la oscuridad que se levantó lentamente, robando los colores de mi mundo. Las palabras, las críticas veladas, el control asfixiante. Todo eso era solo el prefacio. Era el terreno que se estaba preparando para lo que vendría después. Y lo que vino, mis hijos, fue el horror en su forma más bruta e implacable, la escalada de la agresión. El tormento que antes se deslizaba por las sombras de mi mente y de mi alma, ahora tomaba cuerpo, se volvía tangible, doloroso y visible. La primera vez. Ah, la primera vez. Es un recuerdo grabado a fuego en mi alma. No fue con un grito. No fue en medio de una discusión acalorada. Fue por un motivo banal, tan insignificante que hoy ni siquiera puedo recordar. Él estaba irritado, y yo, en mi ingenuidad ya casi aplastada, intenté apaciguarlo, intenté argumentar. Fue una bofetada. Seca, fuerte, que reverberó no solo en mi rostro, sino en cada fibra de mi ser. El sonido de ese golpe todavía resuena en mis oídos, más fuerte que cualquier trueno.
Y junto con el dolor físico, vino la avalancha. El dolor de la traición, de la ruptura completa de cualquier ilusión de seguridad que yo aún pudiera abrigar. Mi cuerpo se encogió, pero mi alma gritaba desesperada. Esa fue la primera vez que él levantó la mano. Y el mundo, para mí, se derrumbó por completo. A partir de aquel día, la prisión invisible que él había construido a mi alrededor ganó muros de carne y hueso, de dolor físico. Los episodios de violencia se volvieron más frecuentes, más intensos, más impredecibles. No había un patrón. Podría ser por un plato mal lavado, por una mirada que él desaprobaba, o simplemente porque estaba de mal humor. Yo vivía en un estado de alerta constante, con los músculos tensos, el corazón latiendo desacompasado. Mi casa, antes un santuario de paz, se transformó en un campo minado. Cada rincón, cada objeto, cada silencio, podría ser el detonante de la próxima explosión. Los hematomas, que antes eran invisibles en el alma, ahora eran visibles en la piel, aunque yo me esforzaba por esconderlos bajo la ropa, bajo la sonrisa forzada que practicaba frente al espejo. El ciclo era cruel. La agresión venía, seguida por un breve periodo de arrepentimiento de su parte, falso, me di cuenta más tarde. Me pedía perdón, prometía que nunca más sucedería, decía que me amaba, que yo lo provocaba, pero que él no podía vivir sin mí. Y yo, en mi agotamiento, en mi mente ya tan fragilizada, quería creer. Quería que aquel monstruo que me golpeaba fuera solo un error, y que el hombre que un día pensé amar regresara. Era una esperanza peligrosa, un espejismo que me mantenía presa, impidiéndome ver la realidad clara. Él no cambiaría. El monstruo era él. Y yo, su víctima. Mis amigos desaparecieron, uno a uno. Mi familia. Mi familia. Me alejaba, inventaba excusas. Me avergonzaba mostrar las marcas, mostrar la mujer rota en la que me estaba convirtiendo. Y él garantizaba que no tendría a dónde ir. Si te vas, te encuentro. Encuentro a tu familia. No tienes nada sin mí. Las amenazas no eran vacías. Lo sentía en mi piel, en el aire. Me aisló por completo, me cortó del mundo, hasta que la única voz que escuchaba era la suya, y la única realidad era la que él me imponía. La soledad era una prisión tan cruel como la física. Mi dignidad fue destrozada. No era solo el dolor físico, era el alma que sangraba. Me sentía como un animal acorralado, esperando el próximo golpe. La voz de aquella niña soñadora, que creía en el bien y en la justicia, fue sofocada. Mi cuerpo se convirtió en un mapa de cicatrices invisibles y visibles, cada una contando la historia de un ataque. Ya no me reconocía. La imagen en el espejo era de una extraña, con ojos vacíos y un miedo constante. El peso de mi propio silencio se sumaba al peso de su crueldad. Me acuerdo de rezar. Rezar para que todo terminara. Para que la muerte viniera a buscarme, o que él simplemente desapareciera. Pero ni la muerte me quería, y él seguía allí, firme en su crueldad. La esperanza de que la policía, de que la justicia, de que alguien viniera a salvarme, ya había muerto en mí. Yo era un barco a la deriva en un océano de desesperación, sin brújula y sin puerto. Y el mar estaba cada vez más revuelto. Y fue en este punto, mis hijos, que mi mente comenzó a cambiar. La semilla plantada por la desesperanza comenzó a germinar. La voluntad de sobrevivir, esa que me hizo resistir cada golpe, comenzó a transformarse en algo más sombrío, más determinado. La idea de huir ya no era suficiente. La idea de apaciguar, de sobrevivir a base de mentiras y disfraces, ya no era una opción. Había solo una salida del infierno en que estaba presa. Una salida que me llevaría a cruzar una línea sin retorno. Pero, créanme, no había otra elección para Clara. Mi cuerpo gritaba por el fin del tormento. Y mi alma, por un soplo de libertad, costara lo que costara. Esa escalada de la agresión no me destruyó. Me forjó, me transformó en lo que necesitaba ser para, finalmente, poner un punto final a mi dolor. Estaba lista. Para lo que fuera necesario. La historia continúa, y cada paso nos lleva más cerca de aquella noche fatídica. El día decisivo. Llegamos al punto crucial, mis hijos. El día que dividió mi vida en un antes y un después. Aquel día que me persigue en cada sueño, en cada pesadilla, y que me acecha en cada reflejo en el espejo.
Después de toda la escalada de agresión que les conté, después de toda la humillación, del miedo constante, de la dignidad hecha pedazos, llegó el momento en que la vida, o el destino, o el propio infierno, me arrinconó. Era una noche como tantas otras, o así parecía. Pero el aire estaba más pesado, la casa más fría, incluso con la chimenea encendida. Había una tensión en el ambiente que sentía en la piel, en los huesos. Él había bebido más de lo normal, y el alcohol solo potenciaba la oscuridad que ya habitaba su corazón. Intentaba pasar desapercibida, moviéndome como una sombra, haciendo los quehaceres de la casa, rezando para que se quedara dormido y yo pudiera tener algunas horas de tregua. Pero la tregua no llegó. Él estaba inquieto, impaciente, con los ojos inyectados y una sonrisa sádica que yo conocía bien. La sonrisa que precedía al dolor. La discusión comenzó por algo trivial, como siempre. Un plato fuera de lugar, una respuesta que no le gustó, una simple mirada por la ventana. Pero rápidamente, las palabras se transformaron en gritos, y los gritos, en empujones. Yo ya estaba acostumbrada. Mi cuerpo ya sabía la rutina. Me encogía, intentaba protegerme, implorando en silencio para que todo terminara. Pero esa noche fue diferente. Había una furia mayor en sus ojos, un descontrol que nunca había visto antes. Él ya no me veía como una persona, sino como un objeto para descargar toda su ira, toda su frustración. Me agarró con fuerza, me lanzó contra la pared. El dolor físico era agudo, pero el dolor del alma era insoportable. Me ofendía con palabras que desgarraban mi ser, me decía que yo no era nada, que me merecía lo que estaba pasando, que yo era la culpable de su propia miseria. Intenté defenderme, empujarlo, pero mis fuerzas eran mínimas frente a las suyas. Caí al suelo, y él se inclinó sobre mí, su rostro distorsionado por el odio, los ojos ardiendo. Recuerdo el olor a alcohol, a sudor, y el terror que subía por mi garganta, asfixiándome. En ese momento, mientras él me dominaba, la voz interior que yo había intentado silenciar por tanto tiempo, esa que gritaba para que luchara, para que sobreviviera, se hizo más fuerte que la suya. Vi mi vida desvanecerse. Ya no se trataba de sobrevivir al siguiente golpe. Se trataba de mi existencia entera. Vi a la Clara feliz y soñadora de antes, a la niña que corría libre por los campos, desapareciendo para siempre. Vi a la mujer en la que me había convertido, una sombra de mí misma, a punto de ser completamente borrada. Y entonces, algo cambió. Su mano se levantó de nuevo, y supe que aquel golpe sería el último. Aquel golpe, estaba segura, me robaría el último vestigio de vida, de esperanza, de todo. Mis ojos se fijaron en algo. Un objeto cualquiera, al alcance de mi mano. No fue premeditado. No hubo tiempo para planes, para pensar. Fue puro instinto. El instinto más primitivo de supervivencia. Agarré lo que pude. Y cuando su mano descendió hacia mí, la usé. Fue rápido. Un movimiento inesperado, venido del fondo de un alma acorralada. Escuché un sonido ahogado, un grito cortado. Y entonces, su cuerpo cayó. No sobre mí, ya no. Cayó a un lado, inerte, el rostro aún contorsionado por la furia, pero ahora sin vida. El silencio que siguió fue el más aterrador de todos. No el silencio de la casa, sino el silencio de mi propio pánico que había sido reemplazado por una calma espantosa. Lo miré. Por un largo instante, solo lo miré. No había triunfo, no había alegría. Solo el vacío. El vacío que él había dejado en mí y que ahora se extendía a su alrededor. Estaba allí, de pie, en medio del caos que él había creado, y el caos que yo acababa de terminar. El aire parecía más ligero, pero el peso en mi pecho era inmenso. Era el peso de la vida que había quitado, y el peso de la vida que había salvado. En ese exacto momento, mis hijos, la línea fue cruzada. El punto de no retorno. La niña soñadora, la mujer oprimida, y la superviviente, todas se encontraron y se transformaron en una sola. Yo no sabía qué haría a continuación, pero sabía que no podía volver. No podía permitir que el mundo lo descubriera. No después de todo lo que pasé, no después de lo que hice. La verdad sobre aquella noche jamás podría ver la luz del día. Era un secreto que moriría conmigo. O eso pensé. Lo que sucedió a continuación, las decisiones que tomé, los pasos que di aquella noche, me sellaron a un destino. A un camino que la policía nunca sospecharía.
Este es el corazón de mi confesión, la parte que ustedes vinieron a buscar. La parte donde la vida se convirtió en una sombra y la justicia se vistió de disfraz. Si esta historia les está quitando el aliento, si sienten el peso de mi verdad, por favor, hagan clic en el botón de me gusta. Y si aún no se han suscrito, háganlo ahora, porque con cada tópico, una pieza más sombría de este rompecabezas será revelada. No querrán perderse lo que viene a continuación. El acto. Aún siento el olor de aquella noche. Una mezcla de miedo, sudor, quizás sangre, y el aroma persistente de un destino que acababa de ser sellado. En el tópico anterior, les conté sobre el día decisivo, sobre el instante en que su furia se encontró con mi instinto de supervivencia. Ahora, necesito llevarlos al corazón de mi verdad. Necesito describirles el acto. El momento exacto en que la vida se desvaneció, y la mía, paradójicamente, comenzó a reescribirse bajo el signo del secreto. Él cayó. Su cuerpo inerte, pesado, se desplomó a mi lado. No hubo gritos. No hubo más palabras. Solo un sonido amortiguado, como un saco de harina cayendo al suelo, y entonces, un silencio. Un silencio que, hasta hoy, es el sonido más fuerte que he escuchado en mi vida. No el silencio de la noche, sino un silencio que engullía cualquier sonido, cualquier pensamiento, cualquier vestigio de cordura que me quedaba. Mi corazón latía tan fuerte que creí que explotaría. Los músculos de mi cuerpo estaban tensos, congelados en posición de defensa. Lo miré. Por un instante que pareció una eternidad, solo lo miré. El rostro aún contorsionado, los ojos abiertos, fijos en la nada. No había odio en mí en ese momento. No había triunfo. Solo un vacío indescriptible. Una mezcla nauseabunda de terror y una calma aterradora. La adrenalina que me había impulsado a actuar ahora se desvanecía, dejando un frío gélido en mi cuerpo, a pesar del sudor que corría por mi frente. Estaba allí, de pie, en medio del caos que él había creado y el caos que yo acababa de terminar. El aire parecía más ligero, sí, pero el peso en mi pecho era inmenso. Era el peso de la vida que había quitado, y, de forma aún más extraña, el peso de la vida que había salvado, la mía propia. Mi mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, como si un reloj hubiera sido acelerado. ¿Qué haría ahora? ¿Llamar a la policía? ¿La misma policía que me dio la espalda? ¿Qué me dijo que resolviera mis problemas en casa? ¿Que no vio el dolor, los hematomas, el miedo que me consumía? No. La desesperación se mezcló con una claridad helada. Si llamaba a la policía, yo sería la culpable. Yo, la víctima, me convertiría en la asesina a los ojos de un mundo que ya me había abandonado. No había justicia para mí allí. Solo la certeza de la prisión, de la condena, de que me robaran nuevamente la vida que acababa de salvar, esta vez por la propia ley. Fue en ese segundo, en ese destello de brutal claridad, que se formó la decisión. Instintiva, primal. Necesitaba deshacerme de él. Necesitaba borrar cada vestigio, cada prueba. Y el secreto. El secreto sería mío, y solo mío. Era la única forma de garantizar que yo sobreviviría, que no cambiaría una prisión por otra. Mi cuerpo, a pesar del shock, comenzó a moverse. Automáticamente. Como si una fuerza externa lo estuviera guiando. Yo no pensaba, yo actuaba. Primero, el objeto. Lo que usé para defenderme. Lo que me dio la libertad. Lo limpié con mis propias manos temblorosas, intentando borrar cualquier rastro. Cada fibra de mi ser gritaba para que huyera, para que me escondiera, pero algo me mantuvo allí, concentrada en la tarea que se imponía. Era como si la adrenalina me transformara en una máquina, enfocada solo en un objetivo, el siguiente paso, el siguiente movimiento para garantizar mi silencio y mi supervivencia. Miré a mi alrededor. La casa era un caos. La vida que él había transformado en un infierno, y que ahora yo había terminado. Los muebles revueltos, los objetos rotos, todo era testigo silencioso de lo que había sucedido. No podía dejar nada. Nada que me vinculara a aquel acto, a aquel cuerpo inerte que yacía allí. Mis ojos recorrieron la habitación, buscando soluciones, una forma de borrar el rastro de mi existencia en aquella pesadilla. Aquel fue el momento en que mi vida, la vida de la Clara que ustedes conocieron, se destrozó y fue reconstruida sobre un cimiento de mentiras y disfraces. No hubo tiempo para el luto,
No hubo tiempo para el arrepentimiento. Solo había la urgencia, la necesidad brutal de sobrevivir. Y yo sobreviví. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo, mis hijos? Ese es el secreto que la policía nunca sospecharía, la verdad que juré llevar conmigo a la tumba. Y ahora, lo estoy compartiendo con ustedes. Cada detalle, cada escalofrío. Si están sintiendo el peso de esta revelación, si su corazón late más fuerte con esta confesión, por favor, dejen su me gusta. Eso me muestra que mi historia está encontrando eco. Y si aún no forman parte de este viaje, suscríbanse al canal para no perderse la próxima etapa, la más aterradora de todas. El plan para esconder la verdad y los primeros días viviendo en la sombra del crimen. ¿Están listos para descender aún más profundo en este abismo conmigo? El shock y el pánico. El cuerpo estaba allí, inerte. Aquella furia que lo consumía se había extinguido, dejando solo un vacío aterrador. Pero el silencio que se instaló no trajo paz. Trajo un tipo diferente de terror, uno que me paralizaba, que hacía que mi sangre se helara en las venas. El shock, mis hijos, fue como un golpe más fuerte que cualquiera que él me hubiera dado jamás. Un golpe directo en mi alma, que me hizo vacilar, me hizo cuestionar mi propia realidad. Mis ojos recorrían el escenario. Lo que había sido mi hogar, ahora era una escena de pesadilla. Los muebles revueltos, quizás un objeto roto en el suelo, el aire pesado de una violencia que acababa de ocurrir. Veía mis propias manos, temblorosas, quizás manchadas. Apenas las reconocía. Acababan de cometer un acto impensable, un acto que cambiaría mi vida para siempre. Y la mente. La mente intentaba desesperadamente procesar, pero los engranajes estaban atascados por el horror. El primer impulso fue gritar. Abrir la puerta, correr a la calle, pedir socorro, implorar que alguien me sacara de aquella pesadilla. Pero la voz no salía. Mi garganta estaba seca, apretada por un nudo invisible. Y aunque pudiera gritar, ¿para quién? Para la misma comunidad que no vio mi dolor, que cerró los ojos a mis súplicas silenciosas de ayuda. ¿Para la misma policía que me mandó resolver mis problemas en casa? No. La verdad se impuso con una claridad brutal en medio del caos. Yo estaba sola. Completamente sola con aquello. Y nadie vendría a salvarme, ni a absolverme. El pánico comenzó a subir, como una ola gigante, amenazando con ahogarme. Las paredes de la casa parecían encogerse, el aire se enrareció. Mi corazón latía tan fuerte que creí que explotaría. Temblaba incontrolablemente, un temblor que venía de dentro, de la médula de mis huesos. Y la cabeza. La cabeza no paraba. Millones de pensamientos, todos caóticos, todos aterradores, giraban en un torbellino. ¿Qué hacer? Él está muerto. La policía vendrá. Seré arrestada. Seré condenada. Mi vida, esa que acababa de salvar, me sería arrebatada de nuevo, esta vez por la propia ley. Necesitaba actuar. Pero el cuerpo no obedecía. Las piernas parecían de plomo, la mente nublada. Lo único claro era la urgencia. La necesidad desesperada de borrar lo que había sucedido. Cada segundo que pasaba era un riesgo mayor, un paso más cerca del descubrimiento. Me imaginé siendo llevada, juzgada, encarcelada. Y ese miedo era tan real, tan palpable como el cuerpo inerte a pocos pasos de mí. Era el miedo a cambiar una prisión, la de mi agresor, por otra, la de la ley. Y yo no podía, no después de haber luchado tanto para respirar. Las imágenes del futuro se atropellaban en mi mente, el banquillo de los acusados, las miradas de condena, la celda fría. Y yo, que apenas había logrado defenderme, me veía ahora teniendo que luchar contra un sistema entero, contra una verdad que ellos jamás comprenderían. Mi pánico no era solo por el acto, sino por las consecuencias. Por el precio que tendría que pagar por haber sobrevivido. Me sentía atrapada entre dos paredes, la de la muerte de la que escapé y la de la condena que me esperaba. En aquel caos interno, surgió una voz. No una voz amigable, no una voz de consuelo. Una voz fría, práctica, venida de un lugar que yo no sabía que existía en mí. Tienes que esconderlo. Ahora. Y esa voz, en medio del pánico abrumador, fue el único faro. Me dio una dirección, un propósito en medio de aquella niebla de terror. Yo no sabía cómo,
pero sabía lo que tenía que hacerse. El secreto debía ser sellado, enterrado, borrado de cualquier registro, de cualquier memoria, excepto la mía. Y la de aquel hombre inerte. Mis manos aún temblaban, pero una determinación helada comenzó a instalarse en mi pecho. El shock y el pánico no me dejarían caer. Me empujarían al siguiente paso, el más arriesgado, el más impensable. Tenía que limpiar. Tenía que mover. Tenía que borrar. Por mí. Por mi vida. Por la libertad que había conquistado con mis propias manos. La pesadilla había terminado, pero otra, mucho mayor, apenas comenzaba. Y la policía, que no creyó en mi dolor, nunca creería en mi verdad. Si esta parte de mi historia les heló la sangre, si pueden sentir la desesperación que me invadió, por favor, hagan clic en el botón de me gusta. Su reacción me muestra que esta verdad, por muy sombría que sea, necesita ser contada. Y si les intriga lo que sucede a continuación, con el plan que nació de la pura necesidad, suscríbanse al canal para no perderse el próximo capítulo. Pues ahora, mis hijos, es hora de actuar. Es hora de esconder la verdad del mundo.